Bendecidos hermanos, vamos a hablar de las bendiciones de Dios. Ok, Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué dice aquí? Nos bendijo. O sea, está en pasado, ¿verdad? Pues ¿qué somos nosotros? Bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Y si somos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿qué tenemos que hacer para que esas bendiciones fluyan? Pues para que esas bendiciones fluyan, tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas, sobre todas las cosas, y todo lo demás viene por añadidura. Jesús estaba en Mateo 6, Jesús decía: no afanéis en qué comeréis y en qué beberéis, o qué vestiréis. Porque a veces nosotros estamos así, pensando en qué vamos a comer mañana, o qué nos vamos a vestir mañana. Pero Jesús dijo que no te estés preocupando por eso, sino que busques el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, así que fluyen las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios fluyen cuando tú pones a Dios primero en tu vida. Cuando tú pones primeramente a Dios en tu vida, ahí las bendiciones empiezan a fluir, ¿verdad? Así que somos bendecidos, y si somos bendecidos con toda bendición espiritual, no podemos vivir en derrota. Tenemos que vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir en derrota, tenemos que vivir en todo momento creyéndole a Dios. Jesús decía en Marcos 9:23, dijo: para el que cree, todo es posible. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Existe algo imposible para el que cree? No, ¿verdad? ¿Por qué no existe nada imposible? Porque si Dios vive dentro de ti, para ese Dios no existe nada imposible, ¿verdad? Y Jesús decía que todo lo que tú pidas creyendo será hecho, ¿verdad? Así que tenemos que confiar en Dios. Entonces Jesús decía en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: el que se une al Señor, un solo espíritu es con Dios. Si somos un solo espíritu con Dios, ¿verdad? ¿Hay algo imposible? Lo imposible no existe, porque existe un Dios que para Él todo es posible. Así que todos los sueños que ustedes tengan en su vida, si es para bien de ustedes, Dios lo van a lograr en el nombre de Dios, ¿verdad? No existe nada imposible, porque para el que se une al Señor, un solo espíritu es con Dios. Y si Dios es contigo, quiere decir que no existe lo imposible. Todo es imposible. Así que empieza a vivir agradecido de ahora en adelante. Y todos los problemas, ríete del problema y gózate en medio del problema. Porque a los que aman a Dios, todo obra para bien, ¿verdad? A los que aman a Dios, todo obra para bien. Así que tienes que vivir agradecido con Dios, ¿verdad? Y si tienes algún problema, pues léete entonces Salmos 46, versículo 1. Que Dios es mi fortaleza y mi pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. En medio del problema, Dios es el que me da fuerza, la fortaleza es Dios, ¿verdad? Y es mi pronto auxilio, es mi ayuda de emergencia, es Dios, ¿verdad? Y es el que me da fuerza en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Así que yo tengo que vivir confiado, ¿verdad? Si hay alguna mujer estéril mirándome aquí mismo, ¿verdad? Ya no va a ser estéril en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque Sara, siendo estéril, pudo tener hijos porque tuvo fe, ¿verdad? Así que, ¿quién era Sara? Sara era una mujer cualquiera, y por fe ya no era estéril, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista. En medio del problema, a veces pasamos problemas en nuestras vidas, pero no podemos rendirnos, porque con Dios todo lo podemos, ¿verdad? Y con Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, cuando vengan las deudas, citamos Salmo 23:1, ¿verdad? Y las deudas, yo lo que digo es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas cosas me faltarán? Nada. ¿Por qué me falta nada? Porque mi Dios suplirá todas mis necesidades, ¿verdad? Y si Dios vive dentro de ti, quiere decir que no existen crisis, porque Dios me va a suplir en medio de las crisis. En medio de todo momento, mi Dios suplirá todo lo que yo necesito, ¿verdad? Y nosotros somos ricos porque si Dios vive dentro de nosotros, Él es el dueño de todo. Y si Él te suple todo, quiere decir que tú eres rico. Y además en 2 Corintios 8, versículo 9 dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, ¿verdad? Y somos bendecidos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que no podemos vivir derrotados. Tenemos que vivir en bendición, en bendecido, lo que somos,
Tengo que vivir gozoso, regocíjate en el Señor. En Filipenses 4:4, en medio del problema, alégrate, regocíjate, porque todo era para bien. Y además Dios es el que te da la fuerza, es tu fortaleza, es tu ayuda en emergencia, ¿verdad? Así que tenemos que vivir gozoso y por fe, y todas nuestras metas las vamos a lograr, porque para Dios todo es posible, ¿verdad? Y el que según el Señor un solo espíritu es con Dios. Y además, nosotros y Dios somos uno. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y vosotros sois el cuerpo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, ¿verdad? Así que si somos uno con Dios y somos un solo espíritu, como dice en 1 Corintios 6, 17, no existe nada, no es nada imposible. Con Dios todo lo podemos, ¿verdad? Así que vivamos agradecidos con Dios, porque toda nuestra vida ahora va bien, porque somos llamados, ¿verdad? Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Todo lo que Dios heredó, lo heredamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo heredamos? Porque ya Cristo murió. Porque para uno heredarse algo, alguien tuvo que haber muerto y ya Cristo murió. Así que ya somos herederos de Dios. Así que vivamos agradecidos y bendecidos, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual. Lo único que tenemos que hacer es ponerle a Dios y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Porque somos bendecidos. Así que gócense en todo momento. Cuando venga una enfermedad, regocíjate en el Señor, porque Dios, no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Así que regocíjate. Tú no te vas a morir por el cáncer, tú te vas a morir cuando Dios te lo diga. Así que vive agradecido de Dios. Bendecidos, hermanos.